buenas. Bueno, el tema de hoy van a ser los ancianos, ¿vale? Me habéis pedido que por favor que se abordara este tema, puesto que son el colectivo de nuestra sociedad que más se está viendo afectado en esta terrible pandemia. Y me parece un tema muy importante a tener en cuenta, ¿vale? Los geriatras estabais muy preocupados de cómo este confinamiento, esta tensión mantenida, este aislamiento social podía estar afectando a la salud mental de nuestros mayores. Y vosotros, como familiares, también es frecuente que me escribáis expresando vuestro malestar, vuestra incertidumbre y vuestro miedo por vuestro padre, vuestra madre, vuestro abuelo, vuestra abuela y vuestros familiares que ya tienen una determinada edad, ¿vale? Por eso vamos a abarcarlo y vamos a intentar que lo entendáis de una manera fácil y sencilla y que os fijéis en las cosas clave que tenéis que estar atentos. Es difícil hacer esto solo en un vídeo, así que si hace falta os grabaré varios con las cosas más frecuentes que pueden estar pasando, de las que me habéis escrito, para que todos lo entendáis y todos os podáis quedar un poquito más tranquilos y tengáis unas nociones básicas de manejo. Bien, como ya sabemos, nuestros mayores, nuestros ancianos, son personas de edad más elevada en la sociedad, ¿vale? Esto quiere decir que han vivido una serie de experiencias mucho más elevadas que el resto de nosotros, experiencias malas y experiencias buenas, con lo cual han podido aprender de todas ellas. Es el colectivo que siempre se ha dicho que tiene más sabiduría de la sociedad, nuestro gran tesoro. Nunca nada mejor como los consejos de un abuelo. Pero, bueno, aparte de ser esta sabiduría una de sus cualidades atribuidas, como siempre, a las personas mayores, yo quiero que conste, y aunque hoy vamos a hablar de la vulnerabilidad de estas personas, quiero que quede claro que considero que son un grupo muy fuerte y resistente, que van a vencer muchas cosas, incluso estos momentos más difíciles. A mí me fascina la fuerza que tiene mi abuela con 90 años, que transmite ilusión, pasión, alegría, cariño, vive cada segundo con una fuerza que nos gustaría a muchos de nosotros desde la juventud. Igualmente, admiro a la abuela de mi marido, a Petra, que transmite esa cercanía, ese cariño, esa capacidad intelectual que me deja pasmada. Eso es nuestro gran tesoro, así lo son, y por eso así tenemos que cuidarles. Creo que nosotros lo sabemos, que son nuestro tesoro, que les queremos cuidar, y por eso viene ese miedo. Vale, pues de ahí vamos a hablar de las vulnerabilidades y por qué puede ocurrir, teniendo en cuenta, insisto, en que creo que son muy fuertes, mucho más fuertes de lo que nosotros mismos creemos que pueden llegar a ser. Vale, bien. ¿Por qué una persona mayor puede ser una persona especialmente vulnerable, por ejemplo, para tener un trastorno mental? Especialmente la depresión, que es el trastorno mental más frecuente en los ancianos. Bueno, entre otras cosas porque se encuentran en una fase del ciclo vital muy avanzada, en la que están viendo que la muerte, que recuerdo era el mayor miedo de todos los seres humanos, está cada vez más cerquita. Eso hace que yo veo que cada vez mis familiares, mis primos, mis amigos, mis hermanos, la gente con la que crecí, la gente que me daba cariño, que eran mi ejemplo, ya no están. Y empiezo a ser yo el ejemplo de otra gente que empieza a crecer conmigo. Eso tiene su parte positiva, pero también tiene su parte de sentimiento, su parte de tristeza. Cada vez, cuanto uno es más mayor, hay más duelos a los que enfrentarse y más duelos que asumir. Hay que empezar a enfrentarse a la muerte y a aceptarla cada vez, y eso no es fácil, eso crea a veces mucho sufrimiento. Además de eso, nos encontramos con que debido a su edad, muchos pueden tener más de una enfermedad. Pueden ser pacientes pluripatológicos que tomen una cantidad inmensa de tratamientos, unos interaccionan con otros, una cantidad de enfermedades tremenda, y que eso sea un desastre a nivel de salud. Que tengan muchos especialistas, muchas citas, esto también a ellos les genera un impacto, les hace sentirse débiles y les hace sentirse más susceptibles ante cualquier cosa que pueda ocurrir. Por otro lado, es verdad que a mayor edad
mayor limitación también física, mayor limitación funcional y mayor limitación cognitiva. Eso hace que yo vea que mis capacidades se vean reducidas y que cosas que antes era capaz de hacer de manera muy fácil y sin pensar, ahora me cueste mucho, como vestirme, ducharme, hacer la comida, ir a comprar, cosas muy sencillas, peinarme, leerme un libro, y eso, claro, también tiene que hacer que mi mente se adapte a que mi situación ha cambiado, que ya no es la misma, que probablemente no será la misma más y que tengo que seguir adelante. Pero esto cuesta, ¿vale? Es difícil. Además de eso, muchas veces se une el aislamiento social. Muchos de nuestros mayores se encuentran solos. ¿Por qué? Pues porque viven solos, los hijos viven en otras ciudades diferentes, no pueden tener mucho contacto, o viven en la misma ciudad pero en casas distintas y a lo mejor por el trabajo y las condiciones no pueden verse mucho, o no tienen familia, o se encuentran en residencias que tendrán que ajustar el régimen de visitas de sus familiares a la situación que tienen esas residencias, ¿vale? Al régimen que ellos pongan. Entonces, estos, entre otros, son factores que van a hacer que nuestros mayores sean más vulnerables a tener un episodio depresivo en algún momento de su etapa, ¿vale? Los episodios depresivos en las personas mayores, me preguntaréis, ¿cómo son? Bueno, pues tienen una parte que es igual al del resto de personas y otra parte que es diferente, pasa como en los niños. La parte que es igual al resto de personas es que pueden expresarla con tristeza, llanto, malestar, ansiedad, decaimiento, pocas ganas de hacer actividades, que disfruten muy poco las cositas que hacen, que les cueste concentrarse, que parece que piensan y hablen muy lento, que se muevan con mal lentitud, que tengan dificultades para dormir, que el apetito esté aumentado o que esté disminuido, ¿vale? Eso es parecido al resto de la sociedad. Y luego cosas diferentes. Por ejemplo, en los mayores también se expresan con síntomas físicos. Puede ser que tengan dolor de barriga, náuseas, que tengan inquietud, que tengan cefalea, que tengan decaimiento, que lo encontremos más abatido, y esto puede confundirnos entre si tengo una enfermedad mental o tengo un proceso físico importante. Por eso, es importante en toda persona mayor, ¿vale?, que tiene un episodio depresivo y que se le ha visto por primera vez o cualquier otro trastorno mental, primero que se haga un despistaje orgánico, es decir, que se estudie cualquier causa del cuerpo que pudiera justificar esos síntomas. Y si ya he estudiado todo mi cuerpo, el del anciano en este caso, y no veo nada, entonces asocio que es una depresión o un trastorno mental. Pero es muy importante, por eso de que digo de que los síntomas que presentan a veces son físicos y nos pueden confundir con otras cosas, con alteraciones en las hormonas, con alteraciones analíticas, con alguna infección, y hay que descartarlo, ¿vale? Dicho esto, ¿la situación de confinamiento les afecta especialmente? Pues a ver, como ya hemos dicho durante todos estos vídeos, la situación de confinamiento no es fácil para nadie. Estamos todos diciendo, se me va la cabeza, o salgo ya o no puedo. Mi vecino el otro día decía, no puedo, o salgo, me vuelvo loco. Decía de broma desde los aplausos. Bueno, pues así estamos todos. Es una situación desquiciante para que nos entendamos. Pero especialmente en estas personas que ya de por sí antes eran especialmente vulnerables. ¿Por qué? Porque si ya de por sí ese ciclo vital incluía un miedo a la muerte, ahora ese miedo a la muerte está incentivado porque estamos viendo que el riesgo es inminente, que gente de nuestra edad, en nuestras condiciones o incluso más sanos que nosotros, están muriendo a montones, porque la sobreinformación agota cada día. Vemos en las noticias que mueren muchos ancianos, residencias que han sido devastadas, y esto, para una persona poder entenderlo y poder asimilar que podría haber sido él, no es fácil. Y también genera un sentimiento de culpa. ¿Por qué se ha muerto esta persona que incluso era un poco más joven que yo, que incluso tenía menos enfermedades y yo sigo aquí, ¿no? Esa culpa de la que ya hablábamos. Por otro lado, también decíamos que en estas personas había muchas patologías. Si ya de por sí hay muchas patologías, si además se me junta una patología nueva que me altera todo lo demás, con fármacos nuevos que me altera todo lo demás, tengo más riesgo y voy a ser más susceptible.
Eso hace que todo el mundo esté más preocupado y yo mismo me encuentre más preocupado de poder contagiarme. Eso genera inquietud, genera incertidumbre, genera miedo, genera angustia, le genera temor a hacer cosas que antes hacíamos con naturalidad, como puede ser simplemente hacer la compra o ir a comprar a la farmacia. Muchos de nuestros mayores ya se recomienda que no lo hagan y lo intentamos hacer alguno por ellos, pero lo hacemos con mucho cuidado y con mucho miedo. ¿Qué ocurre? Bueno, muchos de nuestros mayores también estaban en una situación más dependiente a nivel cognitivo y a nivel funcional, lo que tampoco era fácil porque tenían que aceptar que había cosas que ya no podían hacer. Pero además, ahora se complica que la gente que antes podía ir más a ayudarles, ahora intenta ir cuanto menos posible, siempre hay situaciones en las que no se puede evitar, para disminuir el riesgo de contagio, o van con mascarilla, con guantes. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque acudan a visitarles, realmente hay muy poco contacto, es muy poca la cercanía que ellos pueden notar con respecto a los demás, ¿vale? La mayoría están solos porque evitamos ir a verles y cuando vamos a verles es para ayudarles en lo imprescindible, hacerle la compra, ayudarles a ducharles si lo necesitan, las cosas básicas que necesiten, pero con guantes, mascarilla y no te acerques mucho a mí, a ver si te voy a pegar algo, ¿vale? También está la situación de ese aislamiento social que ya hablábamos. La mayoría se encontraban lejos de las familias, pero cada X tiempo, pues las familias iban a verles, estaban más cerquita, pero ahora esto no ocurre así. Ahora muchas familias están evitando, por recomendaciones también de sanidad, estar muy cerquita de los mayores por el riesgo que tienen. Y esto hace que estén muy solos, que pasen el día solos, a veces sin nada que hacer, sin nada en lo que entretenerse, simplemente su mente y, lo que es peor, la tele, que puede acumular en que su mente sea más dañina todavía si lo que salen son noticias que pueden ser muy malas en los contenidos. Por lo que se dice que es realidad, pero que es una realidad muy dolorosa. Entonces nos encontramos en una situación de más aislamiento. Es verdad que como he dicho siempre, nosotros podemos estar comunicados desde lejos y desde lejos nos transmitimos cariño, pero esto es un poco más difícil para las personas mayores, que no tienen un uso tan avanzado de la tecnología como los jóvenes. Para ellos, hacer videollamadas, conectar por mensajes de WhatsApp, mirar cosas en el ordenador, es más complicado que para la gente joven y por tanto su día a día, ahora que no pueden salir, es mucho más largo e intenso y no es tan fácil conectarse con los suyos, ¿vale? Entonces, esto entre otras muchas cosas, ¿vale? Hay otras muchas más cosas que pueden afectar, pero esto es lo básico que debéis de entender por qué tienen ellos más riesgo de desarrollar una enfermedad mental, que era lo que me preguntabais, o un episodio depresivo. Bueno, ¿cómo le podemos ayudar? Les podemos ayudar de distintas maneras, ¿vale? Por ejemplo, en el ciclo vital, ayudándoles un poco a entender que estamos en una fase por la que todos vamos a pasar, que puedan hablar de ello, de cómo se sienten de estar en esa fase avanzada del ciclo vital, cómo se sienten y que puedan quedarse con la parte positiva, con esa sabiduría, con esa ganancia de experiencias de las que yo os hablaba, que nos pueden transmitir a los demás y que es verdad que nosotros aún no hemos vivido, pero que puedan expresarlo, que puedan hablar de ello y que puedan verse atendidos en ese sentido. A nivel de los cuidados, evidentemente, si son dependientes, prestando todos los cuidados necesarios, es importante que ellos también mantengan unas rutinas dentro de lo que puedan hacer. Entiendo que a veces en casa eso no es tan fácil y para ellos quizá menos, pero que se levanten a una hora, que se acuesten a una hora, que sigan unos hábitos alimenticios saludables, que muchos tienden a abusar de los hidratos de carbono u otras cosas que pueden ser dañinos para ellos, que hagan ejercicio, por ejemplo, pues que arrastren una pelotita con las manos o muevan una botellita, que suban y bajen un poquito la pierna, ¿vale? Para intentar que no se les atrofien los músculos, que anden por la casa, eso también les ayudará a desconectar. Para ellos también estaría bien algún tipo de ejercicio de relajación, pero si tenéis alguna forma de conseguir que lo puedan hacer. Para que se sientan menos aislados, para que se sientan menos solos, usad las llamadas, llamadles un montón, recordarles que son fuertes, que les vais a apoyar, que van a estar ahí para todo
o sea, que vayan a estar ahí para todo y que vosotros vais a estar ahí para ellos. Y bueno, si es posible, esto ya es más complicado, intentad enseñarle a hacer videollamadas. Es difícil, pero bueno, hay veces que se puede conseguir. Que pongan en la tele programas que les guste, cosas de entretenimiento, que eviten la sobreinformación de las noticias. Si tenéis que ir a atenderles porque son de más dependientes, explicarles, orientarles, reubicarles en la situación que estamos, en por qué lleváis mascarilla, en por qué lleváis guantes, en que vamos a seguir adelante, que vamos a luchar por ellos, que no nos vamos a rendir. Todo eso también es muy importante, ¿vale? Bueno, básicamente yo creo que ahí ya tenéis las recomendaciones más importantes. Hay cosas que pueden ser o pueden complicarnos un poco más el avanzar en el caso de que, por ejemplo, la persona tenga un deterioro cognitivo o pueda ser episodios confusionales, ambos también muy relacionados. De eso os hablaré en otros vídeos, ¿vale? Pero espero que con esto os pueda servir de ayuda. Para cualquier duda, como siempre, me escribís a mi correo y muchísimo ánimo, que las personas mayores tienen mucha fuerza, son nuestro gran tesoro y van a luchar por ellos y por nosotros. Y nosotros vamos a luchar para seguir su ejemplo. Así que todos juntos podemos, como diría mi abuelo, juntos somos más fuertes. Os quiero.